y ejecutada ahora sobre el tema de adjudicación de nuevas frecuencias, nuevas rutas de transporte urbano. Eso está en una reclamación judicial. ¿Cómo va eso, ingeniero? Buenos días. Muy buenos días, Esmeralda. Muy buenos días. Exactamente, dentro es un manejo que se lo está manejando a nivel judicial porque es algo inconstitucional, algo ilegal. La Agencia Municipal de Tránsito no cumplió realmente con los parámetros de acuerdo a la resolución 108 de 2016, los procedimientos reales para poder... La resolución 108 la tomó el municipio. No, digamos, exactamente algo que el municipio tenía que haber, de acuerdo a la resolución 108 del 2016, eso te permite generar los parámetros para poder generar incrementos de rutas, o sea, de frecuencias, cada una de los... Establece los considerandos. Todos. Ya, entonces eso tenía al Consejo Municipal considerar este artículo que usted menciona para tomar la decisión. Para tomar la decisión. Porque la agencia nomás ejecuta lo que el Consejo Municipal pero exactamente, pero en este caso la agencia municipal no cumplió ninguno de los parámetros, no hizo un estudio de factibilidad y en caso de esto le puedo decir, me sorprende una cuestión y me preocupa. Por uno de estos medios de comunicación, exactamente, le escuché una vez a la ingeniera Lucía Sosa indicando de que sus directores son sus asesores. Pero en este caso, en la parte de tránsito, la están haciendo quedar mal. Y cuando le digo esto, generar una resolución incumpliendo lo que indica la ley. No cumplió ninguno de los parámetros. La Universidad Técnica Luis Vargas Torres, porque entre estos ellos generaron una ruta y frecuencia, generaron un estudio técnico con una población superior a 30.000 usuarios. Cuando es de conocimiento público que en la universidad no llegan a 10.000 y se está pidiendo buscar el financiamiento para crear un nuevo campus universitario para poder albergar a toda la ciudadanía de la población esmeraldeña, de la provincia exactamente. Y cómo estadísticamente sacan un estudio de factibilidad con una población superior a 30.000 usuarios. Lo mismo pasa en el puerto, dentro de las dos. Se crea incremento de unidades, a 23 incrementos de unidades, sin un estudio real. Lo escuchaba el día de ayer al doctor Lenín Chilca, en la cual hacía una referencia de la isla Luis Vargas Torres. Sí, él habló de que incluso es necesario otras rutas. Exactamente, cuando se cumplen los parámetros, la Cooperativa de Transporte Urbano de Las Palmas fue lo que solicitó. Le solicitó al municipio en la administración anterior que se levante un estudio técnico real de todo el cantón Esmeraldas, de las personas que utilizan el servicio de transporte urbano, en todas sus modalidades, dentro de la parte urbana, en todos los sectores, para ver cuál es la necesidad y de acuerdo a eso se generen los espacios, dentro de una equidad. Y yo sugeriría a esa sugerencia suya de que, por ejemplo, se piense el estudio en la condición actual, pero proyectado, dígase usted, hasta el 2050, para que vea cómo encaramos el problema de el traslado de masas humanas dentro del cantón. Exactamente. Acabo de decir usted algo muy sabio. La cantidad de usuarios, las personas que se transportan en el transporte público, porque su modalidad de servicio público es un transporte masivo. La ciudadanía siempre va a estar inconforme en las horas pico, pero nunca en las horas valles. Nosotros, de las 16 horas que da el servicio de transporte, 5 horas son un pico, las 11 horas son vallas, en las cuales se genera otro tipo de flujo Entonces nosotros, dentro de este parámetro, le solicitamos, y se lo solicitó con fecha 16 de abril, 18 de abril si no me equivoco, en las cuales se le pedía al municipio levantar este estudio, ver la modalidad, ver la capacidad, ver las dimensiones de las unidades, porque en la modificación que hizo la ley en el 2012 se generó la modalidad como bus tipo, triste exclusivamente para sacar todo tipo de vehículos pequeños y crear vehículos de mayor capacidad que presten el servicio dentro de un cantón como servicio urbano, dentro de esos parámetros. Una de las cuestiones también aquí para que la ciudadanía entienda, antes de la pausa yo comentaba el tema toma de decisiones y hablaba de teoría de juegos. Por ejemplo, mire,
hay que considerar toma de decisiones a todos los actores y todas las variables. Mire, en 1928, un matemático alemán, John von Neumann, que demostró el teorema del minimax, que es un modelo matemático para toma de decisiones, dice en la demostración que hizo que para juegos de suma cero, eso es una definición que no la voy a explicar en este momento, con información perfecta entre dos competidores existe una única solución óptima. Es decir, a eso es lo que yo me refiero. Cuando tomen decisiones sobre asuntos públicos, háganlo técnicamente. Hay hasta modelos matemáticos que te permiten cuantificar la cosa. Y se puede utilizar modelos matemáticos que benefician a todos y se saca el mayor provecho posible. Para que no ocurra lo que está ocurriendo. Yo utilicé inclusive, usted me escuchó un término bastante duro, es la estupidez humana al momento de la toma de decisiones. Mire el problema político que nos encontramos y que se mantiene. Ayer el gobierno no quiso dialogar con los miembros del BAFUT, porque solamente quieren dialogar con el CUT. Eso significa que la crisis se mantiene y que la violencia podría volver. Y ya, el tema es político, lo entendemos, pero por favor, aún entre enemigos, para resolver las cosas en algún momento tenemos que sentarnos a dialogar y encontrar una solución, ingeniero. Exactamente, como usted lo acaba de decir, y es la parte técnica. Mis entrevistas que lo he manejado, siempre lo he manejado técnicamente. Y cuando le digo la parte técnica, ¿en qué quiero decirle? En la toma de decisiones. Cuando una administración, un director, toma decisiones yéndose fuera de la ley, dentro de los parámetros técnicos se genera la presencia aquí. Y como le decía inicialmente, la ingeniera Lucía Sosa indicaba de que sus directores son sus asesores. En este caso, en la parte de tránsito, yo le recomendaría a ella que se asesore bien, porque están cometiendo muchos errores. Una de las cuestiones, por ejemplo... Ahora, pero hay otra variable en la que ustedes, digamos, desde el punto de vista de los empresarios del transporte deberán aportar. Es el hecho de negociar entre los dos servidores el máximo de beneficio mutuo sin estorbarse, no entrar en conflicto entre las dos partes. Es que aquí no, digamos, primeramente, nosotros no es que estamos entrando en conflicto. Ya. La situación va dirigida cuando no se cumplen los parámetros realmente. En ese momento, cuando ingresan o cuando se monta una ruta y frecuencia encima de la otra. Cuando a eso que me refiero. Por eso, exactamente. Y cuando la autoridad permite, yéndose dentro de todos los parámetros legales, esta situación. Y en esto quiero llegar, por ejemplo, cuando tocaba el tema, lo que le decía. Nosotros en el 2014... Ya. ¿Me permite antes una llamada sobre este tema? Buenos días. Buenos días, doctor. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Don Fidel Márquez. Adelante, don Fidel, sí. Yo tengo una sugerencia al señor al ingeniero Velázquez. Velasco, sí. Sí, ¿verdad? Yo fui cobrador y chofer de los buses muchos años, ¿no? Y realmente me parece a mí que ya que se reúnan con los dirigentes o de la Fundación de la IECA y los señores del municipio para que realmente ya la estación de servicio urbano de Las Palmas como lo IECA ya no sean en Las Palmas, que sean más frecuentes en los barrios, porque usted sabe que en Guayaquil, Quito, en muchas partes los pasajeros salen realmente directamente son de los barrios, como decir, mandar una semana unos 10 carros a Voluntad de Dios, otros 10 a Casa Bonita, que sean las estaciones en los barrios del sur. Claro. Gracias, don Fidel Márquez. Lo que estamos hablando, en definitiva, lo que propone o sugiere don Fidel Márquez, una estrategia de transporte similar a Quito con las rutas de los alimentadores. Sí, exactamente, cuando en la administración anterior, no hablo de Nilara, en la de Ernesto Estupiñán, en una mesa de negociaciones se había quedado de que primeramente Las Palmas ya no iba a ser estación, solamente en un circuito, porque acuérdense que había un proyecto inicial dentro de Las Palmas, en las cuales los buses llegaban y hacían estación en sus destinos. Quedó allí, de igual manera nos reunimos en la isla Vargas Torres, porque el cuerpo de ingenieros dijeron que iban a retirar ese puente. Entonces, para generar el servicio, aunque no era rentable, nosotros íbamos a dar el servicio a la comunidad. Como nunca retiraron el puente, quedó... Esa es otra variable del problema, la rentabilidad del servicio. Pero la cooperativa de Las Palmas tiene, como en el caso de la línea 2, la línea 3,
que no son nada rentables. Sí, el caso de la guacharaca, por ejemplo, por eso, que además de no rentable es peligrosa. Es peligrosa. Entonces, pero se la cumple, ¿por qué? Porque así está dentro de las disposiciones. Y eso es un servicio, es el manejo. Cuando yo le digo que la autoridad, quien debe regular esto, en el caso del municipio, no debe generar conflictos. Porque cuando generas rutas y frecuencias dentro de una ruta y una frecuencia que está debidamente autorizada en un permiso de operaciones, ahí sí está generando un conflicto. Debe presentar un estudio técnico. Que es la observación jurídica que han hecho. Por eso, exactamente. Y cuando le digo que se debe generar, porque esto es una parte técnica, la parte del transporte. Yo le preguntaba, dentro de la misma temática, se generaba de que la molestia de los transportistas, de los fotorradares, porque normalmente nosotros no conducimos, conducen nuestros colaboradores. Sí. Yo le pregunto, ¿dónde está la ordenanza que regula los procedimientos de sanciones, de contravenciones, de tránsito cometidas en el cartón Esmeralda, detectadas por medios de dispositivos tecnológicos? ¿Existe esa ordenanza? De acuerdo a lo que he escuchado muchos concejales, no. Para tomar una decisión. Pero hay una ley de tránsito aquí. Ahí usted me encanta lo que acaba de decir. Y la preocupación, no cumplen con lo que dice la ley en un medido, pero ahorita decimos que está la ley de tránsito, pero el municipio tiene la potestad, de acuerdo a la ley del COTAC, de generar las regulaciones. Y cuando le digo esto es, para generar una ordenanza a este nivel tiene que hacerse una socialización, y la socialización habla con toda la transportación. Y en este caso, en Esmeraldas, existen más de 17.000 vehículos que circulan aquí en Esmeraldas. Sí. Y yo le digo esto, cuando digo que lo del fotorradares, es estricta exclusivamente sancionatorio, porque el 50%, el 49% de los ingresos es para un consorcio, una empresa privada, y el otro 51% es para Esmeraldas, y de los cuales, de ese 51% dice que el 5% tiene que invertirlo en capacitación. Significa que es el 46%, el consorcio, lucrativamente. Es un comisionista. Por eso, es una inversión en las cuales se va a lucrar a costilla de los esmeraldeños. Y en este caso, ¿por qué le quiero decir? De acuerdo a mi consulta que he estado revisando, la infracción mínima dentro de los parámetros, si usted va a 51 kilómetros, ya es sancionado. Es de $112 con 0,5 centavos. Hay sanciones de 394 dólares. Pero si pasa el rango permitido, si usted va a 61 kilómetros, su sanción sería de $395. Pero, automáticamente, ¿qué es lo que le quiero decir? Que con tres infracciones diariamente, es un dispositivo que trabaja las 24 horas, que mientras no exista un reglamento, una ordenanza que regula los horarios donde está el tránsito urbano, donde está la movilidad urbana, donde están los espacios escolares, con cuál es el horario de eso, se va a generar estrictamente sancionatoria. ¿Por qué? Porque con tres infracciones diarias, que de cada fotorradar, significa que mínimo tiene 4 millones. Mínimo tiene 4 millones, de las cuales la mitad va para el consorcio. Sí, pero usted parte de un escenario, hablando de toma de decisiones, de que fatalmente los conductores del transporte público siempre van a ser sancionados tres veces al día. Lo que le quiero es lo que está diciendo. Pero, ¿por qué es lo que le quiero decir? Si no se regula el horario, yo le digo, un carro a las 11 de la noche termina sus operaciones. Sí. Llega al Potosí, en el caso de Las Palmas, a poner combustible y ahí se retira hacia eso. Ayer lo escuchaba dentro de todo este contexto que se ha generado, que ya habló del rango permitido dentro de las vías perimetrales. Recién lo dice, sí, que debe estar reglamentado. Horario. Es que eso es lo que le quiero decir. 11 de la noche en el tramo de Codesa. La sanción debería ser variable. En el caso, la sanción, las condiciones. En el caso del batallón Codesa, a las 11 de la noche, ¿cuál es el rango? ¿Cuál es el rango permitido? Porque en el caso del servicio público es de 40 kilómetros por hora. Significa que un transporte que va a 51 kilómetros pasado de las 11 de la noche, retirándose a su área de descanso, ¿cuál sanción va a tener? Una, y en consideración al tiempo, ingeniero, una pregunta y sugerencia. ¿No podrían ustedes, ayudando a resolver este asunto que a todos nos involucra y nos beneficia, ser propositivos, por ejemplo, con parámetros de estudio y a lo mejor un borrador de resolución que pongan a consideración del Consejo? Y existen alternativas. Pueden utilizar la silla vacía como recurso para ser recibidos en Comisión General y
que se considere la sugerencia, por ejemplo. En ese momento, cuando vayan a ejecutar la socialización del proyecto, como les digo, es increíble. En julio ya tenían aparentemente firmado un proyecto, un contrato ya con una empresa. En octubre recién tomen las competencias al 100%. En julio del año anterior. No, por eso, digamos, en el mes de julio, en unas declaraciones que leí en una de las prensas, el director de la Agencia Municipal de Tránsito genera que ya habían firmado el contrato con la empresa de fotorradares, en la cual dicen que 4 meses, como decía ahorita, ya en noviembre comenzaba a generar la sensación, pero en octubre recién tuvieron las competencias al 100%. ¿Cómo es posible? ¿Dónde está la socialización? La socialización va dirigida a aportar, y aportar, como yo le digo, cuando hablo de señalización, semaforización, educación al peatón, educación al transportista. Todo eso lo dijo ayer que va por eso, porque ha sido la temática digamos, de una especie de multa seca que va a generar. Pero más que eso, diría yo, una especie de adaptarnos todos al sistema. Sí, pero debe socializarse, y para eso se llama mesa de trabajo en las cuales se involucran todos los actores. Pero él habló ayer, el abogado Chica, del mes de la educación vial. ¿A dónde está? De los medios de comunicación, ¿dónde está la socialización del proyecto? Como le indico, este es un proyecto que primeramente tiene que salir bajo una ordenanza, y la ordenanza es la que va a regular cómo va a ser el tipo de sanciones, dónde va a reglamentar los horarios. Nosotros no es que estamos en contra del, no, estamos a favor dentro de una cuestión realmente. Y segundo, que se transparente el asunto de estas cuestiones de que un consorcio que no invierte $500,000 en el primer semestre va a sacar su capital y tiene un contrato como 20 años en el cual es solamente lucrativo, y que va a generar una afectación a los 17,000 transportistas que existen dentro del cantón, aparte de la parte exterior. Hay que recordar que el contrato de esta compañía se firmó a fines de la administración anterior. Vuelvo y repito, ¿cómo es posible, dentro de la parte legal y jurídica, que generen un contrato sin tener el 100% de la competencia? ¿Cómo usted va a venderme su casa si no tiene el título de propiedad? Entonces, realmente que es una situación en que la ciudadanía tiene que tener muy atento a que si no se reglamenta o bajo una ordenanza, es estricta y exclusivamente sancionatoria, y las consecuencias las va a tener la persona después, porque si no regula los horarios, ¿cómo va a estar ordenado estas situaciones? Y bajo una ordenanza que es la que va a permitir. Gracias al ingeniero Félix Velasco. Vamos a una pausa, estaremos luego con el director de higiene municipal y también con la señora Carmen Hinojosa de la Casa de la Juventud. Luego estaremos con Patricio Páez Gracia y el tema del lanzamiento del libro Esmeraldas del Ayer. Ya volvemos. Bien. Bueno, ya. ¿Me viste de moda?